Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy día quise entrevistar a alguien que cuando yo escuché lo que hacía me pareció alucinante. Él es historiador del circo y se llama Julio Rebolledo y está de visita en Chile, entonces quise aprovechar esta instancia. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí. ¿Usted es de México? Y vivo en la ciudad de Puebla, que es una ciudad más o menos que tiene la misma altura que el Distrito Federal y está a 160 kilómetros nada más del Distrito Federal. Así que ahí dirijo la carrera de Artes y Ciencias a nivel licenciatura en la Universidad Mesoamericana de Puebla. Eso es un programa novedoso porque de hecho nosotros fuimos la primera licenciatura en Iberoamérica en construir un programa de estudios sobre artes y ciencias. Y mi principal argumento era de que si el teatro tiene nivel de licenciatura, si la danza tiene nivel de licenciatura, ¿por qué el circo no va a tener? Es un arte escénico, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces lo que pasa es de que a veces los procesos de pensamiento son un poco lentos. Cuando uno da los argumentos lo entienden con facilidad, pero hacia la primera dicen, no, ¿cómo se estudia para ser artista? Se estudia para ser payaso, Claro. se estudia para ser equilibrista. Entonces, cuando uno empieza a ver de que sacar un número de circo son 5 años de entrenamiento arduo, diario, permanente, y empieza a entender las vinculaciones que tiene el circo, sobre todo con el deporte. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender de que sí, efectivamente hay un proceso formativo intenso que, como en todo caso en América Latina, lo llevó adelante las familias de tradición circense, pues el Estado no asumió esta parte educativa y lo curioso es que cada vez hay más jóvenes que quieren aprender circo, Sí, ¿no? absolutamente. Entonces, en esta carrera, ¿qué aprenden ellos? Bueno, los primeros 4 cuatrimestres están enfocados a que ellos experimenten todas las disciplinas básicas. Cuando hablamos de disciplinas básicas son acrobacia, equilibrismo, malabares, gimnástica, que son todos los actos aéreos. Esos vendrán hasta el segundo año. Mientras ellos no tengan fuerza, sobre todo en los brazos, y no tengan valor, no los lanzamos a tareas aéreas. Pero también hemos llegado a hacer excepciones, porque comprobamos que hay gente que no tiene valor para volar. Entonces, si es así, no hay ningún problema. El mundo del circo es tan vasto en construcción de imágenes que lo podemos olvidar. Y el quinto sería el arte del país. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de subirme a una plataforma de trapecistas Wow. alguna vez. Y ahí es donde se siente No fui capaz de lanzarte. ni siquiera fui capaz de lanzarme a la red. Claro. Me tuve que bajar por la escalera. Pero sí, por lo menos te lanzaste en No, el trapez. no fui capaz. No, Claro. es que la altura vista desde arriba es el triple de lo que uno la ve de abajo. Sí. Normalmente uno dice, bueno, aquí abajo qué red tan ancha, pero cuando la ves allá arriba, la primera pregunta que te haces es, ¿y si me lanzo caeré ahí? Claro. O sea, porque de allá arriba ya se ve muy chiquitito. Claro, se ve chiquitito. O sea que esa red supuestamente de protección, pues no es tal. Y no es tal, es decir, si no hay técnicas adecuadas, tú puedes salir rebotado Claro. y te golpeas la cabeza en la pista, en una estaca. Claro. Y hay gente O que ha caer quedado doblado ahí. en la misma red igual. Claro. Sí, y aparte que para los artistas circenses parece que fuera tan fácil. Sí, Entonces uno sí. llega y como que no. Nacieron en eso. Y bueno, es que en realidad una de las situaciones de las artes circenses es tratar de demostrar siempre una sonrisa, y esto es sencillito, no duele, es fácil. Hay una sonrisa siempre por medio de oreja a oreja, pero lo cierto es que no es así. Es decir, ellos tratan de proyectar esta imagen, pero en el fondo pues les está costando un trabajo tremendo, porque es una labor de esfuerzo, sobre todo concretamente para construir todas las imágenes que hoy asociamos con el circo, ¿no? Es decir, el ser humano pasa a lo largo de toda su historia ejecutando una serie de imágenes corporales que al paso del tiempo
se fueron como que clasificando, digamos así. Entonces lo que tuviera que ver con la utilización de las piernas y parados de punta tenían que ver con la danza. Los que tenían que ver con el uso de la voz y ciertos movimientos faciales y corporales tenían que ver con el teatro. Y entonces el circo se apartó para sí mismo un montón de disciplinas, porque curiosamente es el único arte del que hablamos en plural, hablamos de las artes circenses, mientras que no se habla de las artes del teatro o de la danza, es decir, aquellas son una sola disciplina. En el caso del circo es una suma de disciplinas que tienen que ver con la realización de una serie de ejercicios. Volar es una cosa, hacer actos de mediana altura es otra cosa, y hacer actos de alfombra es otra cosa. Y el payaso entra más dentro del terreno del teatro y de la actuación, por supuesto, porque un payaso es un actor, que dentro de este extremo trabajo corporal, ¿no? Yo no sé si se está escuchando bien. Sí, ¿Sí? No sé si... Mira, está conectada Nadia, ella es de Puebla, justamente. Qué bien. Bueno, el nacimiento del circo, ¿cómo se fue gestando? Porque hablaba usted el otro día en la función que el circo es una institución muy, muy antigua. Supuse que eso era lo que te había impactado cuando te acercas. Sí, porque a veces perdemos conciencia y entonces tratamos de ningunear a la gente del circo como hace cualquier cosa. Y es más viejo que muchas de nuestras instituciones, realmente. Sí, claro. El ejército en América Latina tiene 100 años. Y hay familias de circo que tienen 160 por la caso mexicano, ¿no? Entonces, y los manipulamos, les quitamos, les prohibimos, les decimos, como si el Estado tuviera autoridad. La tiene, desgraciadamente, pero de tratar de ir recortando a su antojo un mundo que desconoce en su totalidad, y eso es grave. Eso es grave porque en realidad el circo fue conformando sus propios formatos de vida. Fue gente rebelde en sus primeras generaciones que trató de salirse del control estatal, del control religioso, porque la Iglesia y el Estado siempre han querido controlar nuestro cuerpo. En principio, los primeros ejércitos se hacía un proceso de selección de seres humanos que tenían habilidades corporales para poder integrar al ejército, pero no cualquiera podía desarrollar por sí mismo actividades físicas que lo hicieran diferenciar de la mayoría, porque entonces ese se podía convertir en un enemigo. Entonces la gente se cuarta de todo este tipo de controles corporales, y en todo sentido, la religión incluso sexualmente, ¿no? Habla de ciertas formas de comportamiento. Entonces la gente dijo, bueno, pues ellos que inventan su mundo, yo voy a inventar un mundo alterno, pero también de valores muy profundos. Eugenio Barba decía que el circo circulaba, bueno, eso era un poco a pleonasmo, por el mundo como una isla de valores que se había conservado todavía intacta y que conservaban lo mejor, eso se lo añado yo, de los valores primarios del ser humano. Cuando uno habla con la gente de circo, estás frente a gente que maneja nuestro... ¿Cómo definirlo sin ser un poco, que pudiera sonar ofensivo? Manejar un poco nuestra animalidad, digámoslo así. Porque en realidad pues somos animales. Claro. Entonces, por eso es que el circo planteó el trabajo y la convivencia con el animal de forma cotidiana. Cuando llega el Estado ahora y lo prohíbe con una facilidad con la mano en la cintura, ¿no? Sin entender que necesitamos una relación lúdica con el animal, sin entender que necesitamos el desarrollo de técnicas para poder trasladar un elefante, para poder trasladar un camello, y que de alguna manera, pues nosotros fuimos encargados por Dios de los animales. Entonces, está bien poner el dedo en la llaga del maltrato, pero no prohibir la actividad. O sea, hay que regularla, y para eso lo que se necesita es recurrir a los especialistas. Entonces, ¿quiénes son los grandes especialistas en este caso? Hablando, por ejemplo, de la línea del entrenamiento animal, pues los rusos desarrollaron las mejores técnicas no coercitivas.
Porque el ser humano hace 100 años no se cuestionaba si golpeaba a un buey, si golpeaba a una vaca. No, esas cosas no. Simplemente estaban para darnos la leche, los matábamos, no los comemos todavía. Entonces sí no los podemos comer, pero no los podemos pensar conviviendo escénicamente con el ser humano. A mí que me expliquen así. Claro. Y bueno, el nacimiento del circo, digamos, en el mundo, ¿cómo se gesta todo esto? Dice Marcos que nos escucha muy bien y que lo saluda desde Punta Arenas. Gracias. Así que cuéntanos cómo nació el circo a nivel mundial. Bueno, el circo va surgiendo entre todas las culturas del mundo como una manifestación, primero ritual, ¿sí? Es decir, eran seres humanos que tenían ciertas capacidades físicas y empezaron a crear o a darle sentido a todas estas acciones físicas como una manera de reverenciar a sus dioses o a las fuerzas cósmicas. Entonces, en este sentido, digamos que a partir de las condiciones físicas propias de cada raza, cada cultura va desarrollando sus propias habilidades. Entonces tenemos que los ucranianos son los mejores en el mundo para ejecutar la acrobacia. Tenemos que los colombianos son los mejores para hacer equilibrio en el cable a 10 metros de altura. Los rusos que decía usted, el de los rusos de los animales. No, por ejemplo, y los alemanes también tuvieron grandes habilidades para el manejo y establecer estos códigos de comprensión sin necesidad de martirizar al animal, porque, a ver, el animal en ocasiones solito hace ejercicio. Claro. Yo tengo un perrito que hace saltos mortales y yo no se lo enseñé. Qué bueno. Entonces, pero eso ya viene en la naturaleza, exactamente como viene en la naturaleza del ser humano, tener estas habilidades extraordinarias. El que nació para ser malabarista, ya nació. Sí. Aunque los padres no lo sean y los abuelos no lo sean. Sí. Y entonces ellos se pelean con toda la sociedad con tal de elegir esta carrera porque entienden que es una forma de vida. Entonces tenemos, aquí hay varios elementos, ¿no? Carrera, un modo de vida y las posibilidades concretas de ejercer una profesión. Entonces, si esto se le da un sentido artístico, como se le ha dado también a lo largo de toda su historia, porque eso es lo que nos diferencia del deporte, ¿no? Esta capacidad de poder crear una pequeña obra de 7 minutos a partir de esas habilidades y asombrar, ¿no? O sea, mientras uno más asombre, su público lo aplaudirá más o pagará más por verlo. Entonces, y de ahí empieza a establecerse una pirámide mundial en el que son un puñado de privilegiados. A ver, ¿cuántos hacen el cuádruple salto mortal actualmente en la humanidad? 3. Claro. En 6.500 o 7.600 millones de seres humanos. Entonces, 3. Entonces quiere decir que ejecutar un cuádruple salto mortal es más complicado que pisar la luna. Sí, absolutamente. Y eso no lo valoramos. Es decir, es el ser humano sublimando su cuerpo y llevándolo a situaciones extremas, increíbles, únicas, para asombrarnos, ¿no? Para asombrar, para generar también la diversión. Y a partir de ahí, poder construir un discurso artístico maravilloso. Entonces, eso lo tenemos que entender y lo tenemos que valorar, porque eso ha existido a lo largo de toda la humanidad. Entonces, así cada cultura va elaborando una serie de manifestaciones. Los mexicanos fuimos los que creamos, por ejemplo, el antipodismo. El antipodismo es jugar objetos con destreza malabar, pero con los pies. Era un rito. Como era un rito, colgarse en una cuerda y hacer una serie de figuras con el cuerpo. Hoy se llama corps de Roland, porque se emplaza en francés, suena más bonito en francés. Pero en realidad era un ritual mexicano, un ritual indígena. Como fue un ritual, o sigue siendo un ritual, los voladores de Papantla, en nuestro caso, en México, pero donde hay elementos donde el ser humano se enfrenta con la posibilidad de volar. Incluso, no quiero ser ofensivo con esta declaración ante nuestros indígenas que realizan, pero es más sencillo hacerlo. Los voladores de Papantla que hacen un número de trapecio, porque en el volador de Papantla va totalmente atado de los pies y se lanza de cabeza. No, el otro es su cuerpo libre en el espacio y es comprobar
por leyes físicas y microsegundos la posibilidad de que se puede mantener el cuerpo en el aire, ¿no? Y que no aplique la ley física de que tiene que caer en lo inmediato. Entonces, porque hay una fuerza del cuerpo humano. Y en ese sentido es que se dice que el ser humano reta las leyes de la física, ¿no? Claro. Entonces, es un ser que se revela a su entorno, que se revela las leyes que Dios le ha impuesto, pero es un ser encantador. Entonces, cuando uno va a una función como la de Pastelito, descubre que tiene una obsesión porque la gente se divierta. Sí. O sea, esa es su misión en la vida. Y eso me parece maravilloso, que todavía lo tengamos hoy y que lo valoremos y que el pueblo chileno tenga tan buenos payasos. Pero Pastelito en concreto es un ser humano que ha trabajado mucho en cómo motivar al público, exaltarlo, que grite, que saque toda esa energía, porque además es un proceso curativo. Sí, Entonces, es una catarsis. los payasos fueron los antiguos médicos. Si la risa produce salud. Yo siempre he dicho que si la risa produce salud, las narices de payasos se deberían de vender en las farmacias. Claro. Entonces, es maravilloso interconectar todos estos campos. Y además entender, por otra parte, que cada una de las disciplinas que se desarrollan en el circo, estos mismos 5 que hemos señalado, más la doma de animales, que en algunos países existen, otros no. Todos los países desarrollados existen. Los únicos que hemos prohibido es el tercer mundo. O sea, ahora resulta que nosotros estamos más preocupados por la jaula de los leones que por cómo viven nuestros niños, ¿no? Estamos más preocupados del tamaño de esa jaula que el Infonavit en México, que hace casitas donde si tú metiste una cama matrimonial ya no cabe el ropero, no cierra la puerta. Sí. O sea, aquí no nos pasa lo mismo, lamentablemente. Sí, no nos fijamos cómo vivimos nosotros mismos y sin embargo estamos muy preocupados por el... Todo es politiquería barata, en realidad. Porque fuera de todo lo que puedan decir los ambientalistas, Rusia tiene animales, China tiene animales, y toda Europa tiene animales, y Estados Unidos maneja animales. Entonces, o sea, no han sido países tan cerrados como para... Claro, acá que estamos más sensibles al dolor, porque sí, pues hay niños que duermen en agujeros, en las calles, en México, en Bogotá. Somos más sensibles a eso, y entonces a lo mejor el animal se hace como que el representante de esto y actuamos en protección a ellos en consecuencia. Cada tema es cada tema, y yo creo que hay cosas que es más fácil prohibirlas que reglamentarlas, por desconocimiento. Eso es grave, que por desconocimiento les estemos coartando, ¿no? Va a llegar alguien y va a decir, no, que reír es pecaminoso, entonces vamos a eliminar a todos los payasos. Sería el mismo principio. Claro. Entonces, qué dramático, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando van surgiendo todas estas actividades en el mundo, se van integrando al paso del tiempo en espectáculos itinerantes. El circo nace en un teatro, o sea, un espacio físico teatral que se llamaban circoteatros. En el momento mismo en el que se crea una pista circular, hay un capitán inglés que descubre este principio físico, que un ser humano es capaz de mantenerse parado sobre las ancas de un caballo en movimiento, a medio galope, en una pista circular de 13.42 metros de diámetro. Eso es un principio que se descubre tomando en consideración que era un caballo percherón, un jinete de mediana estatura o de mediano peso, en fin. Entonces, cuando se descubre esto, se inventa el espectáculo con caballos. Y es el momento en que la burguesía mundial ingresa al espectáculo circense, se siente identificada por la presencia del caballo. Todavía hoy el caballo está vinculado a las clases sociales poderosas de nuestras sociedades en todo el mundo, porque era el medio de transportación en el siglo XVII, XVIII, XIX. Y entonces cuando el espectáculo incluye al caballo, la gente se asocia y se asocian reyes que apoyan al circo, estadistas, presidentes y, en fin, según
el modelo de cada nación y empiezan a apoyar. Entonces, Catalina la Grande en San Petersburgo manda a traer una compañía ecuestre directa de Francia. Este principio se descubre en Inglaterra por un hombre que se llamó Philip Astley, pero él empieza a recorrer 19 ciudades europeas y va construyendo circos provisionales en estos lugares. Después ya se construirán los grandes circoteatros, el Circo de París, el Royal Amphitheatre of Arts en Londres, y en fin, y todos estos otros grandes circos que van surgiendo al paso del tiempo y que se conservan en Europa, como por ejemplo el Circo Teatro Carré en Holanda, o hay por lo menos 20 circos estables, también circo-teatros a lo largo y ancho de Francia. México tuvo uno maravilloso que se llamó el Circo Teatro Orrin, que existió desde 1881 hasta 1906 en la Ciudad de México, un lugar elegantísimo, 3.400 espectadores. Abajo tenía cisternas para poder representar las pantomimas acuáticas en tiempos en los que apenas empezaba la luz eléctrica, y entonces sacar el agua al escenario, proyectar luces de colores, esto generaba niveles de fascinación. Y esto ya pasaba, hoy nos sorprendemos con el Cirque du Soleil, por ejemplo, pero la verdad que esto ya pasaba hace 100 y pico de años. Claro. Pues que los seres humanos a veces somos olvidadizos, sí, y entonces vamos perdiendo la perspectiva, ¿no? Pero en realidad la necesidad de asombrar pues es innata al ser humano, ¿no? Sí. Y entonces, hoy nos asombran con tecnología, pero en este momento, o hasta ese momento, siempre tratamos de sorprender a través del trabajo del hombre, el trabajo físico. Entonces hemos perdido también la conciencia de lo que somos capaces de hacer. Porque yo de repente oigo amigos que dicen, bueno, juega 5 pelotitas en la esquina como todos. Le digo, a ver, juega 2, dale, claro, 3, a ver si puedes, para que veas que hay un proceso de entrenamiento. Entonces, si alguien ya juega 5 en la esquina, es porque es un jovencito que está todos los días en su casa, en el patio de su casa, en su barrio, ensayando. A mí me ha tocado gente que dice, por ejemplo, yo a esos que hacen malabar en la esquina no les doy plata porque es para droga. Yo le digo, pero ¿cómo va a ser droga si es que tiene que mantener el equilibrio ahí? Sí. O sea, ¿tú crees que...? Sí. Y me dicen, tienes razón. Pero, claro. Pueden haber excepciones, pues. Claro. Porque a veces sucede eso y entonces por uno pagan justos por pecadores. Claro. Pero no puede ser. Es como otro de los argumentos de los animales. O sea, ¿cómo una familia de circo va a trabajar durante tantos años para juntar $300,000 que vale un elefante? Claro. Para después que lo tienes agarrarlo a golpes, maltratarlo o matarlo de hambre. Suena ilógico. O sea, el animal pasa a ser parte de tu capital, sí, de la familia, sí. Convives con él, trabajas con él. Sí, lo cuidas como... Y el día que pierdes un elefante o que pierdes un camello, lloras como llora cualquier ser humano que ha perdido un gato o un perro. ¿Sí? Es exactamente igual, es un elemento familiar más, lleva el apellido de la familia. Sí. O sea, pero bueno, es difícil, se necesita tiempo para discutir todo esto y que la sociedad vuelva a reflexionar los errores que hemos cometido y de las cosas que nos estamos prohibiendo por pavos, por tontos, porque en realidad el mundo lo sigue festejando, menos nosotros mismos que nos hemos prohibido tantas cosas, ¿no? E insisto, es más fácil prohibir que reglamentar. Sí, absolutamente. Y hay otra figura también que quizás no es tomada tanto como artístico, pero que es muy característica del circo, que es el señor Corales. Bueno, el señor Corales, que en el caso mexicano se llamó el señor Patiño, que son seres humanos que existieron, en realidad fueron dentro de lo que se llama la pareja en una estructura de una obra teatral, la contrafigura. Entonces, la figura viene siendo el payaso importante, que es el que se luce, pero es tan importante la figura como la contrafigura. La contrafigura, de alguna manera, digámoslo de forma sencilla, es aquel que le coloca el chiste. Claro, que acá en Chile no sé si le llaman ahí, acá le llaman bandejero. Bueno, como que le sirve el sí, le sirve para que el otro... Claro. Entonces hay un juego de tiempo fabuloso. Hay que saberlo construir eso también, porque si no, se mata el chiste, ¿no? Si el chiste no es oportuno, si no tiene su timing, si no, se mata, ¿no? Claro. Y a fuerza de repetirse en ocasiones se puede cometer ese error. Entonces, uno tiene que saber que estás descubriendo un nuevo público, suponer que ese público no ha escuchado tu chiste ni tu gracia anteriormente, y entonces volverlo a acomodar de una forma tan natural
que la gente si lo escuchó hace un año se vuelve a reír. Sí. Yo he pasado mi día escuchando rutinas de payasos y me río igual y me las sé de memoria, pero igual, Sí. igual es que me fascinan los payasos. Y es difícil construirla. Bueno, Chile es un país privilegiado en ese sentido. Y sería interesante hacer todo un estudio de ver por qué concretamente el chileno le ha aportado a América Latina tan buenos payasos. Es decir, este es un pueblo que ríe y eso es una buena reputación, ¿no? Claro. Es decir, la gente siempre está dispuesta al chacoteo, al relajo, al reírse, pero en el caso de los payasos es un trabajo formal, bien hecho, bien argumentado, bien estructurado. Y curiosamente, no sé si lo sepas y no sé si lo sepa en general la sociedad chilena, pero los mejores payasos de circo en América Latina, porque siempre también el idioma nos acerca, ¿no? Sí. Entonces ya es un poco más difícil ir a Estados Unidos, pero sin embargo hay payasos chilenos allá, y es más difícil ir a Europa, y sin embargo también hay payasos chilenos por allá, pero no con la frecuencia con la que se encuentran en los circos mexicanos, colombianos o peruanos, porque el chileno tiene un encanto en las estructuras de sus obras y aparte es un ser muy creativo y luego la forma de hablar nos resulta agradable, graciosa al resto de América Latina. Entonces son todos esos elementos combinados lo que le permiten trascender, ¿no? Sí, bueno, se habla siempre como de la picardía del chileno y efectivamente los Sí. chilenos somos muy creativos en crear chistes Y pícaros. sí, así que es cierto que los payasos chilenos tienen reputación mundial. Y les gusta mucho el doble sentido y cosas por el estilo, ¿no? Absolutamente. Ujú. Y bueno, y el señor Corales también, para nosotros el señor Corales, como especie de animador, oficia también como de hilo conductor Sí, de la obra. de la función, claro. Claro, en el caso de acá fue sustituyendo un poco a lo que se llamó el Messier Loyal en Europa. En el caso mexicano no, porque el señor Patiño, que fue un dueño del circo, era un cirquito pequeñito que andaba alrededor de las colonias de la Ciudad de México. Estamos hablando de 1930, 35. Yo no sé si llegaría a 40, tendría que preguntarle al payaso Lolito, que es todo un especialista y gracias a Dios está vivo en México, porque él trabajó con el señor Patiño en el circo de don Leopoldo Patiño. Y entonces los payasos lo llamaban cuando les salía trabajo en el teatro. Necesitaban a alguien siempre que les acomodara el chiste. Entonces, oiga, señor Patiño, ¿por qué no sabe? Y entonces de ahí empieza a utilizarse la palabra de patiñar, ¿no? O entonces, ¿quién va a ser mi patiño? Y a partir de ahí lo invitaban a los teatros. Y no solo eso, hoy en el teatro, hoy en la televisión mexicana, se utiliza la palabra patiño. Sí, y la gente no sabe de dónde surge el nombre, pero fue por don Leopoldo Patiño, que fue el caso del señor Corales, ¿no? Que fue todo un personaje en la historia del circo chileno, ¿no? Sí. Para jugar este papel. ¿Y el circo chileno qué características especiales tiene? Respecto al del mundo o al de América Latina, lo tendríamos que insertar primero en el de América Latina, ¿no? A ver, cuando llegaron los ingleses, una vez que se desarrolla este concepto, que debemos entender es un concepto inglés del circo, esto de asistir después a una carpa. La carpa es invención estadounidense, a veces perdemos conciencia de eso y también a veces nos perdemos en el sentido de suponer de que el circo nació en una carpa y no en un teatro, ¿no? Mentira, en el circo nació en un circo-teatro. Sí, porque nosotros tenemos la idea del circo itinerante, pero... Claro, no, nació en lugares estables y que tenía doble escenario, es decir, el escenario teatral arriba y una pista de circo abajo, donde estaba sentada la gente. Entonces el circo reacomodó al público de una forma circular en los teatros. Esto lleva hasta la evolución de lo que es el circo de Moscú, por ejemplo, y son estos espacios circulares que hay alrededor de 100 y pico en toda Rusia, ¿no? Y que guardan este mismo formato y que además están diseñados específicamente para el trabajo circense, es decir, que no te molesten lianas, tubos, nada, porque antiguamente las carpas eran muy estorbosas, ¿no? Claro. Es decir, había un montón de tubos adentro, los que se le llamaban el quarter pool o los guardapules, en fin, todos eran tubos que te molestaban la visibilidad y la gente lo que quería era ver. Claro. Si el circo, pues por eso era maravilloso. Y luego los norteamericanos también crean
no solamente la carpa, que eso fue en 1825, crean el Circo de las Tres Pistas con Barnum, y entonces era así como que ver tantas cosas de manera simultánea, que se empieza a gestar lo que se llama el espectáculo más grande del mundo, ¿no? Es decir, llegaron a tener 200 artistas en escena, y salían en caballos, salían en carrozas, en elefantes, o sea, ese gran circo que desgraciadamente ya no existe, y no existirá más. No existirá más porque no hay presupuesto que pueda hablar. Fue un momento maravilloso, como cuando existieron las compañías de ópera de 100 elementos, ¿no? Eso ya no, es impagable en estos tiempos. Todo el mundo quiere ganar bien y es justo, y todo el mundo tiene un montón de gastos encima, entonces, y cuentas que pagar, entonces los salarios se modificaban. Antiguamente eran familias, por eso el circo lo podía hacer, porque habían sueldos que no se pagaban. Ah, claro. El primo, el otro, todo el mundo. A la hora de comer había comida para todos, y a lo mejor también era una comida un poco comunitaria. Claro. Pero si no, cada quien en su tráiler. Pero satisfacer ese tipo de necesidades era factible, y entonces quedaba la energía para poder. Y ahora, también era la estructura familiar la que lo permitía. Si todavía cuando yo era pequeño las familias eran de 10, de 8, en el campo era normal, 12, 12 hijos. Entonces era como tener un equipo de fútbol con aguatero y todo, ¿no? Entonces estaba el músico, el carpista, el artista, el que se enfrentaba con los animales, el que era el payaso, el representante, el que no le gustaba nada de la parte de la escena, y entonces él iba a ser el representante, que era el que arreglaba las plazas, el terreno. El que manejaba el camión. Iba adelante, y el que manejaba el bus, y en fin, todo este tipo de cosas, que entonces se distribuían las tareas. Y entonces eran pequeñas empresas. Hoy no, la familia en promedio son 4, ¿no? Papá, mamá y 2 hijos, y entonces ya no se puede tener esta estructura. Entonces, si se modificó la estructura familiar, evidentemente se modificó la estructura circense también. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Las nuevas generaciones, yo me doy cuenta, pues quieren que los hijos sean empresarios. Claro. Ya no tanto artistas. No te arriesgues porque un accidente te va a quitar de otro. Somos pocos, entonces tú preocúpate de cómo, dónde compras tu carpa, dónde compras tus autobuses, la manera de operar, el sistema del traslado, con dónde consigues a tus artistas y eso y el otro. O sea, están formando empresarios. Estamos en ese proceso de transición de que las empresas viejas que podrán tener un discurso a futuro es el adaptarse a esto, y adaptarse no solamente a esto, sino también adaptarse a todos los cambios escénicos que va viviendo la humanidad. Finalmente Soleil llegó y marcó una etapa. O sea, a partir de la presencia de Soleil empezamos a hablar del circo clásico o el circo tradicional y el nuevo circo, ¿no? Entonces, va generando toda esta línea que anteriormente no era así. Todos los circos eran circos y punto, ¿no? Claro. Entonces, y de ahí a otras propuestas todavía más sofisticadas que básicamente los franceses han desarrollado, los europeos, pero Francia se ha regodeado en el asunto del proceso de creación y ha formulado cosas muy complicadas que a veces yo tengo más la impresión que es más teatro que circo, ¿no? Entonces de ahí ya vienen todas estas confusiones: circo, danza, danza, circo, circo, teatro, teatro, circo, teatro, danza, teatro, deporte, circo y cosas por el estilo. Sin embargo, el circo es el eslabón perdido entre el deporte y el arte. Necesitamos esa formación física, disciplinada, diaria, de la acrobacia, que es, digamos, el abecedario del circo, para poder llegar a construir un discurso maravilloso. Si es educar al cuerpo y asombrarnos con un salto mortal todavía, saber que un ser humano, y todavía sales ahorita en la calle, un tipo pega un salto mortal y nos sorprende. Y dices, wow, yo no lo puedo hacer. No, yo tampoco. O de repente ves a alguien parado en una mano. Y a mí me sacaban las lágrimas cuando un elefante lo podía hacer. Yo decía, qué maravilla. O sea, el ser humano que tenga esta capacidad de crear técnicas para que un elefante que pesa 5.000 kilos pueda pararse en una pata y además girar sobre su propio cuerpo. O sea, 360 grados. Impresionante. Impresionante. ¿Y eso dónde fue? En el Circo de los Fuentes Gasca, en la Ciudad de México, habían 2 o 3 elefantes en el mundo que hacían este ejercicio.
y era maravilloso. Además el elefante lo disfrutaba tremendamente, porque es muy difícil de explicárselo en estos tiempos, pero cuando tú has vivido en el circo, como yo que viví 24 años haciendo gira, la verdad es de que vas descubriendo cosas maravillosas, ¿no? Somos animales totalmente los seres humanos, ¿no? Y a lo mejor con mayor capacidad de raciocinio, pero tenemos las mismas tendencias, ellos tienen el mismo carácter que nosotros. Hay leones que son súper bonachones, hay leones que son agresivos, hay elefantes que son buenas, hay elefantes que son agresivos. Dije elefantes porque normalmente las hembras, en el caso de los elefantes, son las que mejor funcionan en el Más circo. dóciles, ¿no? Son más dóciles, se prestan, tienen una capacidad tremenda para aprender. Estados Unidos fue el que incluyó los primeros grandes elefantes, desde Jumbo, el famoso Jumbo, que lo compró en un zoológico Barnum, precisamente de Londres, y se lo lleva a Nueva York, y la gente pues impresionada, porque además era un bicho increíble, pesaba 6.500 kilos, era uno de excepción. Ha sido probablemente uno de los elefantes más grandes. También en los animales se dan el enanismo, como se dan, ¿no?, las cosas extraordinarias. Entonces el circo de mostrar también era un poco esta parte que tenía que ver más con la feria, ¿no? Un chaparrito podía lograr, un vaquito podía lograr sorprender, es decir, a partir, o que era flaco, alto, o incluso el payaso. El payaso, cuanto más flaco, o más gordo, o más alto, o más chiquito, ya tiene ganado en la propia figura la posibilidad de generar risa. Seguramente. Y hay gente que lo disfruta, ¿sí? ¿No? Bueno, y volviendo al circo chileno, ¿qué características especiales tiene? Yo creo, a ver, entonces cuando empezaron a llegar todos estos circos ingleses, fueron generando esta costumbre en América Latina, y entonces fueron, como todas las artes, fueron generando en las sociedades a las cuales arribaron un nivel de influencia tal que permitía que se copiaran estas formas de diversión. Entonces los europeos trajeron, cuando llegaron a colonizar América, todas sus formas de diversión, sus gustos, la ópera, el teatro, la zarzuela y la opereta, la danza, después sería la danza clásica. Y entonces todo esto al paso del tiempo se ha ido enriqueciendo también con las danzas locales, con los movimientos folcloristas y todo esto. Entonces cada país le va imprimiendo a su propio espectáculo condiciones regionales, digámoslo de esa manera. Los rusos supieron respetar mucho esto, y luego, por ejemplo, en la década de los 70 a prosperar un concepto que se llamaba una especie como de circo nacional, donde se mostraban estas características. Eso lo deberíamos entender más como el circo tradicional. Es decir, que no solamente reflejaban grandes habilidades del ser humano físicas, sino también revelaban elementos de su cultura, la música, la vestimenta. Y entonces empezábamos a ver compañías del circo de Bielorrusia o el circo de Ucrania con sus bailables, su música, o por ejemplo de la zona este de Rusia, y con influencias de camellos y música medio arábiga y cosas por el estilo. Entonces, en el caso chileno, yo creo que ese hay un elemento que lo viene a diferenciar desde que la carpa se convirtió en tiempos de la dictadura en un espacio de refugio para los músicos, ¿no?, locales, y entonces encontraron esta fórmula de diversión, incluyendo estos elementos nacionales, por un lado. Y por otro lado, la presencia fuerte del país. Es decir, aquí los programas están en función de, o los nombres también, el circo de Ruperto, el circo de Pastelito, el circo de los Tachuelas, Tachuela Grande, Tachuela Chico, en fin. O sea, el payaso es la figura central. Y sí, en general en el mundo el payaso es un ser indispensable. Es más, hay gente que no entiende el circo sin payasos, ¿no? Yo ya he visto funciones de circo sin payasos, pues me ha tocado ver circo en 60 países por lo menos, pero sin embargo en el caso chileno se regodeó más en esta figura, y esa sería una característica específica
o propia del circo chileno. Y además por eso le permitió vida y buena salud al circo, porque en realidad, si uno no garantiza la risa sana, no pasa nada con el espectáculo. Tú puedes traer muy buenos actos, de cualquier disciplina, pero si la gente no encontró un buen payaso, dice, ¿cómo está la función? Bien, ¿no? O sea, hay un tipo que hace esto, el otro se lanza en un cañón, se siente bala, ¿no? El hombre bala, y cosas por el estilo. O viceversa, los números podrán ser regular zonas. Pues si tienes un buen payaso, la gente... Claro. Qué manera de reír. Te vas a reír, o sea, ve. Claro. Entonces se convierte en la figura central, indispensable. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a diferenciar del drama, la risa. Claro. Somos la contraparte. Ahora, yo me he fijado, no sé si esto responde a una característica del circo chileno, pero los circos chilenos son muy patriotas, siempre tienen una bandera chilena, o la bandera chilena aparece, y lo otro que son muy religiosos, como que se encomiendan mucho a Dios y rezan mucho, eso... lo tienen que hacer, Claro, porque arriesgan la vida en cada Claro, función. y además de forma programada. O sea, esto de arriesgar tu vida con el triple salto mortal, 17 funciones a la semana, a las 7:45 y a las 8:20, digo, hay que estar loco para hacer eso, realmente hay que estar loco. Sí. ¿Pero esas dos características responden al circo chileno o es mundial? Bueno, probablemente aquí está más remarcada la parte religiosa. Y la otra característica que eran muy patriotas, que tenían bandera. Bueno, eso es maravilloso, porque yo creo que solamente hay dos países en América que tienen esto, es Perú y Chile. En Perú se presenta el circo en fiestas patrias, pero si tú ya te sales del entorno, del cuadro de las fiestas patrias, el circo le va muy mal. Si la gente está realmente... Cuando yo era pequeño, porque a mí me tocó como mexicano, me tocó vivir en el Perú, porque mi padre era peruano. Y yo recuerdo que la gente, salíamos de un circo de la matiné y nos íbamos a meter en vermut a otro espectáculo y en noche a otro espectáculo. Existía esta costumbre de ver hasta 3 circos en un día, qué locura. Claro, hoy las posibilidades económicas no lo permiten y también los gustos, digo, hay más opciones para la diversión. Entonces que también eso le ha afectado al circo, sobre todo esta parte tecnológica, al espectáculo en general y a todas las artes en general también. Pero la gente tenía esta costumbre cuando la gente era, digamos, más cirquera, ¿no? Entonces, estamos hablando hace 45 años, y entonces en realidad la gente iba por ahí a meterse a un espectáculo, a otro. Era increíble, también los precios eran más accesibles. Ahora, hay varias razones. Yo escuché en alguna ocasión el argumento que fue el general San Martín, que cuando de alguna manera se da el grito de independencia, se dice que salgan todo el mundo a festejar, entre ellos los circos, el teatro, salgan a festejar la independencia del país. Entonces asociar independencia con circo me parece todavía maravilloso, porque quiere decir que incluso el concepto de chilenidad o el concepto de peruanidad está vinculado con un festejo que tiene que ver también con el circo, ¿no? Que además es un festejo extremo de posibilidades únicas, de seres humanos extraordinarios, ¿no? Un poco semidioses también. Entonces, esto pasó en México, porque, o sea, México que declara su independencia hasta 1821, que nosotros hablamos de 1810 por el inicio del proceso de independencia, pero en realidad el acta se firma el 21 igual, el 21, no sé si fue el 21 o el 23, pero bueno, dejémoslo así. Cuando se firma el acta de independencia, de alguna manera, sí, los circos salieron a festejar ese concepto de independencia respecto a España, ¿no? Y eso pues generaba... Ahora, solamente 2 naciones lo siguen conservando con puntualidad, que es el caso chileno y es el caso mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, insisto,
el vincular el concepto de nacionalidad, de independencia, con un festejo popular que tiene que ver con el circo me parece maravilloso. Ahora, esa es su ventaja, pero también tiene su desventaja, ¿eh? Que de repente vienes en otra época a Santiago y no, pero no es el periodo de las fiestas patrias. Claro, pero sí en Sí. los lugares de veraneo. Sí, se van ya en otras, sí. o en otras fechas, ¿no? Porque de hecho aquí hay circos que trabajan los 365 días del año. Que además eso es lo maravilloso, ¿no? Y hay mercado para eso, porque y hay un gusto por los circenses, eso es indudable, ¿eh? Sí. Eso sí les debe quedar claro a los chilenos, que a diferencia de otras naciones en América Latina, hay un fuerte gusto por el arte circense, y por el payaso, entonces, igual los peruanos, ¿eh? Entonces, y bueno, México, digamos que está más poblado, entonces uno puede trabajar con tranquilidad los 365. Hay mercado, somos 120 millones de habitantes, entonces un circo se tarda 2 años en darle la vuelta, que también ha tenido sus bemoles, ¿no? A partir de la aparición del narcotráfico, ciertas zonas luego no iban, o la famosa vacuna, ¿no? De que llegaban grupos y te obligaba. Pero sin embargo se ha quietado un poco los últimos tiempos y al circo se le está permitiendo más trabajar, como que también estos grupos han entendido que la diversión es necesaria a pesar de todo. Así que bueno, lo que uno tiene que enfrentar, y eso es parte de una realidad social en la que hasta el espectáculo se tiene que adaptar, ¿no? Y los momentos de la diversión se tienen que adaptar. Es increíble, ¿no? Pero es así. Bueno, esa fascinación por los circenses en Chile yo creo que se ve reflejado en iniciativas como la Casa Payaso, por ejemplo, como se han abierto espacios donde la gente puede aprender las artes circenses, malabarismo sobre todo. Claro. Y yo creo que eso es como un link entre las personas, entre comillas, comunes y silvestres, claro. y el circo, que se han abierto esos espacios. Claro, existe aquí el proyecto del Circo del Mundo, que es un proyecto interesante, donde se ha avanzado bastante, y donde ya tienen un nivel de reconocimiento también a través de un certificado. Pues eso es importante. A mí la parte que más me ha preocupado en el proceso educativo es esto, de encontrar de que el Estado otorgue un reconocimiento a la inversión de este tiempo en conocimientos técnicos. Es como un músico. Claro. Entonces, al que le gusta tocar una trompeta, un saxo, y que eso tampoco se logra música, con muchas horas de... claro, y son horas y horas de entrenamiento, y entonces, pero ellos sí reciben el reconocimiento. Y sí reciben también los de teatro. Hay licenciaturas en teatro en toda América Latina. Hay excepciones que no, hay países pequeños que no lo tienen. Por ejemplo, me enteraba que Bolivia no tiene una licenciatura en teatro, pero bueno, eso es un proceso de maduración social también. Pero empezar a hablar de, ¿no? Resulta interesante porque de repente hay mucha gente que de entrada lo niegan. No, ¿cómo se va a estudiar para ser payaso? O sea, ¿cómo? Claro. No, eso se nace, dicen muchos. Sí es cierto, los grandes payasos nacen. Pero también hay un caldo amniótico. Sí. Si naces en una familia, una gran tradición de buenos payasos, entonces tú ya desde pequeño vas aprendiendo todos los recursos escénicos. Yo volteo a ver, por referirme nuevamente a Pastelito, y entonces una actitud, una cara, la manera como voltea a ver al público, lo tiene medido, y hace del público lo que quiere y la gente está totalmente dispuesta a entregarse con él, porque saben que esta hora y media, 2 horas de sacar toda esa adrenalina, yo creo que la misión del espectáculo y del arte, que tienen esta fase, no solamente del proceso reflexivo, pero también de los problemas sociales, como lo hace el teatro, que es totalmente válido, pero también es sacarte tus problemas cotidianos durante 2 horas. Sí. Si tú como empresario has logrado que el espectador se libere de que tiene que pagar la renta, el cable, la luz, el teléfono y todo eso, ya cumpliste con tu misión. Es decir, te quitas un pesar de encima, entraste a una energía colectiva, que eso me parece maravilloso, que logra Pastel, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que, por ejemplo, él pide palmas y uno automáticamente, uno ni siquiera se lo cuestiona, como sí, y además los hace parar del asiento y gritan, y va corriendo al otro, y los provoca, y siempre hay una parte tonta, ¿no? Y entonces al otro se le está poniendo de ejemplo al otro.
Es maravilloso. Y entonces y la gente entra al juego conscientemente. Y capaz que ya lo han hecho 10 veces, pero están dispuestos, están dispuestos a irlo a hacer una vez más, porque saben que este rejuego y esta participación colectiva. Y eso es la magia precisamente del espectáculo. Porque a veces repetimos estas palabras, pero no estamos totalmente conscientes. El arte era ritual, era generar esta energía de reverencia a los dioses, de solicitar más lluvias, mejores cosechas, más alimentos. ¿Me explico? Ese fue el origen militar, el desarrollo de las técnicas. El circo y milicia tiene que ver. Sí. No, y le iba a preguntar justamente eso como para terminar. Vos estás hablando mucho rato y yo estoy muy entretenida. Podríamos hablar 5 horas, ¿eh? Sí, no, a mí me encantaría. Por ejemplo, yo me he fijado que el animador de circo, muchos digamos, atuendos del circo responden a una estética militar. Eso ¿a qué se debe? Bueno, porque desde sus inicios, a ver, el circo se desarrolló gracias a las habilidades técnicas, sobre todo del guerrero, del que montaba caballos, del que lanzaba flechas, del que jugaba al tiro seguro, ¿no? Con sus escopetas, rifles, en fin. Y entonces eran militares en tiempos de paz. Es decir, es maravilloso saber que el circo surge con un discurso en momentos de la paz. El circo es producto de la paz. ¿Sí? Mientras que lo otro es el producto de la guerra, del enfrentamiento, el que tiene que estar preparado para defenderte. Entonces, pero hay momentos en que no hay guerra. Claro. Y entonces cuando no hay guerra, entonces hay que utilizar, y había mucha gente que por no, pues hablando de las necesidades, por no morirse de hambre, en momentos en los que pues, no había nada, bueno, no, armemos con esto un espectáculo que la gente pueda pagar y vea nuestras habilidades. Y esto va evolucionando, hasta que hay gente que va desarrollando esto no con una finalidad militar, sino con una finalidad de diversión. Y entonces es interesante porque yo sigo insistiendo, el circo debe ser para divertir. El mensaje del circo siempre fue feliz. Es válido dramatizarlo, los puntos que se está haciendo, porque genera un público en específico y satisface las necesidades estéticas de ese grupo. Pero no nos debemos de confundir, el sol es el sol y la luna es la luna. El drama es el drama y el circo es el momento de la alegría y es el momento de la diversión. Y no porque Ringling haya dicho, yo voy a hacer que los niños se diviertan en el mundo y vamos a asociar el espectáculo circense con los niños porque nos deja imágenes desde pequeños. El circo es pedagógico. Eso cuando llegaron las teorías rusas y abren la primera escuela de circo en 1927, la primera generación sale hasta el 30, en Rusia con los primeros grandes payasos rusos y todas estas compañías que llegaron y nos asombraron y nos asombran todavía por los niveles técnicos que ellos han desarrollado. Pero ellos dijeron, un niño va al circo a aprender y a repetir en su casa todo lo que acaba de ver en el circo. Entonces el niño llega y agarra el colorete de la mamá y se quiere pintar la boca de payaso. Y agarra los vasos y quiere hacer jugar como un malabarista, nada más que aquellos son de metal y estos son de vidrio. Claro. Y cuidado que si tienes un perrito o un gatito, te sientes el domador del circo y lo quieres agarrar a los pobres. O sea, todo el mundo pasa a sufrir porque el niño tiende a repetir lo que ha visto recientemente en el espectáculo. Son las habilidades. Era su modelo del superhombre. Este modelo de superhombre que en su momento máximo de desarrollo socialista, porque el circo se desarrolla mejor en el socialismo que en el capitalismo, es una propuesta colectiva de trabajo en grupo, y entonces tiene que ver más con una filosofía también de tipo humanista, y entonces la gente empieza a ver este espectáculo y reacciona también, ¿no?, de manera diferente al trabajo individualizado del de la danza, que yo soy el primer bailarín, yo soy la primera cantante, ¿me explico? Entonces, se van clasificando las voces y entonces tú vas a jugar un papel principal. No, en el circo es quién sabe hacer un ejercicio al máximo, entonces se va a pasar a ser el personaje principal. Pero también cuando se construyen estos actos colectivos que antiguamente eran por la familia en el circo capitalista, pero en el circo socialista no, son grupos formados, ninguno de ellos son
son familiares. Entonces, ¿no? Vemos 8 contorsionistas mongolas, ¿no? De Mongolia, con una capacidad impresionante, que tiene figuras con un cuerpo que dobla, porque las chicas de Mongolia no tienen la última posición, no la tienen en otra posición, mejor dicho. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que les permite tener un nivel de doblez que no lo tiene, de flexibilidad, que no lo tiene cualquier otro. Por eso ellas son las mejores contorsionistas del mundo. Entonces, hay una vinculación directa entre la conformación física y el desarrollo del circo por nacionalidades. Entonces, a ciertos grupos étnicos se les da con mayor facilidad el desarrollo de ciertas disciplinas. Y así cada pueblo aportó a cada una de las 8 o 9 disciplinas básicas del circo, y se construyó el circo como un lenguaje de comunicación, como un diálogo universal, que todavía hoy existe y que tiene muchas alternativas, porque cada vez se van creando nuevos grupos con otras mentalidades, con otros objetivos. Entonces, pero el circo básico debe ser para divertirse, debe ser un trabajo colectivo, que eso no se pierda. Que no se, porque en nuestras escuelas lo estamos viviendo, es 1 o 2, y eso atiende a la desunión social que hay ahora. No somos capaces de construir una pareja, no somos capaces de construir una familia. Entonces tampoco vamos a ser capaces de mantenernos juntos trabajando, porque eso implica una disciplina. Yo cedo, tú cedes, ¿sí? Ahora 3, 4, una báscula de 8 elementos, unos trapecios de 6, 7 personas. Hay que confluir, todo el mundo tiene que ceder a algo, ¿no? Entonces, este discurso de individualismo, del teléfono yo solo, estamos en convivencia social, pero cada vez estamos más solos. Entonces, creo que el circo sigue siendo un extraordinario discurso de volver a recuperar lo mejor del ser humano, ¿no? Los valores de comunicación social, de convivir en grupo, de que todos sufrimos por lo mismo. Y la función de circo, yo siento que se basa en la confianza, porque el trapecista, cuando va volando y se da vuelta, sabe que viene el trapecio. Claro. El malabarista sabe que en el momento exacto el ayudante le va a mandar el elemento. Claro. O te agarra. Claro. Yo nunca he visto en mi vida a alguien que saca las manos a la hora que tú vas a hacer el salto. Sí. Y para que tú te caigas. Imagínate la responsabilidad que te va a quedar toda la vida. No, el ser humano tiende a desarrollar esto de que nos vamos los dos, pero claro, yo no puedo dejar que tu vida corra riesgos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que el circo social hoy tiene tanto éxito a nivel mundial, porque los niños comprenden, dentro de estas otras bondades que tiene el circo, de que el trabajo colectivo va a separar, sobre todo a niños que tienen problemas de drogadicción, donde se ha roto el tejido social y todo esto, de volverse a reintegrar a través de que no se los tienes que explicar filosóficamente. Mis alumnos van a ir en clases a las cárceles para menores y cosas por el estilo, y hemos visto cosas extraordinarias al punto, por ejemplo, de jóvenes que tenían que dejar a los 18 años ya a la cárcel, y decían, no, me quedo porque me voy a quedar a la graduación de circo, que faltan 2 semanas más, porque se sintieron identificados con un grupo social, ¿no? Y hay un sentido de pertenencia, y eso es maravilloso en el circo. Bueno, yo le quiero agradecer su tiempo, su conocimiento. Yo me quería eternamente conversando, así que muchas gracias, y bueno, yo espero que estos días que le quedan en Chile sean agradables. Jóvenes, si ustedes aman la actividad circense, háganlo, no se van a arrepentir a lo largo de toda su vida. Todo lo que se hace con deseos, con ganas, con amor, con pasión. El arte necesita actitudes apasionadas. Creo que se puede realizar a pesar de todas las inconveniencias. Papá no va a querer que sean alambristas, no. Papá, la mamá no, la novia tampoco. Todos mis alumnos han peleado con la humanidad completa, pero están haciendo lo que quieren hacer en la vida. Eso es lo más importante. La vida es pasajera. Estas aparecieron no sé cuándo, pero de repente ya estaba totalmente encanecido, y fue a partir de la formación de la licenciatura en la Universidad Mesoamericana en Puebla, cuando el rector, el doctor Salvador Caro, vamos a armar un programa de estudios, tiene que llevar lo mejor de la vida del circo,
tenemos que formarnos en ética, en filosofía, en historia del teatro, en historia del circo. Los pobres llevan 4 cuatrimestres de historia del circo, porque yo soy un apasionado de esta parte, yo soy un investigador de toda la vida, vengo de una familia tradicional de 6 generaciones. Pero no importa, aunque ustedes sean los primeros, si ustedes quieren hacer esto, es el momento en que ustedes deben de elegir lo que, por la vida es muy corta, hagan lo que realmente les satisfaga, les haga sentir únicos, extraordinarios. Si realmente aman esto, el mismo camino se va a ir marcando y no escuchen de pretextos de nadie, ¿no? Porque finalmente lo más importante es que nos realicemos en la vida, porque insisto, es tan corta como para venir a hacer cosas que no nos gustan, esto se va a convertir en una cárcel. Claro. Y el circo finalmente es el espacio de mayor libertad que ha construido el ser humano para sí mismo. Sí. A disfrutarlo.